características respecto de sus ideas, respecto de sus sentimientos y respecto de su comportamiento, es el observable. Un grupo de profesionales, digamos, dentro de la psicología, les dio cuál es la explicación a ese observable. Bueno, es que tienen rasgos de carácter, de personalidad que hacen que tal cosa, digamos, sin observar todo el resto. Hay otro grupo digamos, de otra sociólogos, supongo, en este caso, que abonan otra teoría respecto de la causa, ¿sí? Ya no es más la psicología, digamos, del sujeto que habita estas latitudes, sino que ahora hay una cultura de la pobreza. Esa es la explicación que le dan sociólogos, que Baró trae, la comenta, ¿sí? No la comparte, pero la comenta como explicación que se le daba a esta situación latinoamericanista, digamos. Y entonces sí, la cultura de la pobreza. Dice una versión diferente, también diferente de la de Baró, ¿no? Explica este síndrome a la cultura de la pobreza, que tiene que ver con el desarrollo de unas pautas culturales necesarias en un momento para lograr la supervivencia, pero que al reproducirse tienden a perpetuar aquellas mismas condiciones que las producen, generando un círculo vicioso. El término fue acuñado por Oscar Lewis en 1959, planteaba que los pobres viven en un mundo diferente, con sus propias normas y valores, con comportamientos y hábitos característicos. Que descriptivamente es un mundo diferente, digamos, en el sentido, lo mismo dice Mayra, lo que se desconocen son las causas de por qué por qué ese comportamiento es diferente, y si la causa no tiene que ver más con las circunstancias de su generación, ¿no? La cultura de la pobreza es algo más que la pobreza, es un estilo de vida que florece en determinado contexto social, constituye tanto una adaptación como una reacción de los pobres hacia su posición marginal en una sociedad estratificada en clases, individualista y capitalista. Representa un esfuerzo para manejar los sentimientos de impotencia y desesperación. Algo de lo que planteó precisamente Mayra en la charla TED. Sí, acá un poco la hipótesis de base es que este estilo propio que se crea, ¿no?, por una realidad concreta, que tiene que ver con la reacción frente a la falta de oportunidades, o sea, la reacción frente a su situación, al reproducirse, la sigue produciendo, o sea, como que el pobre genera y reproduce las condiciones de pobreza en un círculo vicioso, ¿no? Ese estilo de vida, esa cultura creada por la pobreza con sus propias normas, es lo que produce y reproduce la pobreza y por lo tanto no se puede salir de ahí. ¿Sí? Esta es como la idea de base de esta línea de pensamiento que Baró también va a criticar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Baró va a criticar, Baró comenta la explicación de esta circunstancia de fatalismo, de este observable de fatalismo, la dan a partir de la psicologización de rasgos de la personalidad y a partir de otro grupo, encarnado en un autor, a partir de la cultura de la pobreza. ¿Sí? Él rebate esto, él dice, yo con esto no estoy de acuerdo. Esto es lo que han dado como explicación de aquello que yo estoy viviendo, pero para mí no es así. Yo no veo que esto sea así. Acá está faltando visibilizar algo que está más de fondo. Sí. Dice, el fatalismo sería una forma adaptativa, plegarse a las fuerzas dominantes, dejarse llevar hacia donde lo imponen los poderes establecidos, constituiría la única forma de supervivencia. La inevitabilidad histórica se hace más aceptable cuando se percibe como destino natural. Aunque la cultura de la pobreza surge como un mecanismo adaptativo, una vez establecida sería más fácil de eliminar que
más difícil de eliminar que la misma pobreza. Y tendería Sí, sería más difícil de eliminar que la misma pobreza y tendería a perpetuarse, reproducirse a través de las líneas familiares. Entonces, como que suponen que el fatalismo es una profecía autocumplidora, produce lo mismo que enuncia, ya que el individuo no haría ningún esfuerzo para salir de su pobreza. Por eso continúa siendo pobre en sus líneas familiares. Esta es la teoría que se sostiene desde la cultura de la pobreza. Pero Baró advierte que se incurre también en una sutil psicologización, porque se afirma que una vez establecida, adquiere como una autonomía funcional que lo mantiene y la reproduce. Vamos a ir un poquito más. El supuesto implícito de la cultura de la pobreza es que aun cuando evolucionen las condiciones sociales, el individuo mantendría su indolencia fatalista. Y el fatalismo echaría más sus raíces en el psiquismo, ¿no? Esa configuración de estilo y cultura propio que tiene desde la cultura de la pobreza, que en el funcionamiento de las estructuras económicas, políticas y sociales. Es aquí donde ve la causa Baró, por eso se resalta en rojo. Baró ve la causa en el funcionamiento y la reproducción de las mismas estructuras económicas, sociales y políticas que son la causa de reproducción de la pobreza. Entonces, la crítica es, el fatalismo constituye una relación entre las personas y un mundo que no les ofrece oportunidades ni prosperidad. Es decir, se trata de una actitud continuamente causada y reforzada por el funcionamiento opresivo de las estructuras macrosociales. Y el ejemplo que da él en el texto es el niño de la favela, que lo tienen en la página. Que todos los, sí, dice como todos los días corrobora, en cada momento, en la salida al mundo, corrobora el lugar que se le ha asignado, ¿no? Como la falta de oportunidades. Sí, la realidad toda le anuncia que no va a haber oportunidad, ¿no? Que no hay salida, ¿no? Pareciera que no hay salida. No hay salida. Acá tengo el ejemplo, si quieren lo leo, está en la página 148, no sé si en el Power o en el documento que tienen ustedes es la misma página, es 148. Dice, el fatalismo constituye una relación de sentido entre las personas y el mundo al que encuentran cerrado e incontrolable. Es decir, se trata de una actitud continuamente causada y reforzada por el funcionamiento opresivo de las estructuras macrosociales. El niño de las favelas introyecta el fatalismo no tanto como una herencia paterna de linaje, ¿no? Cuanto como el fruto de su propia experiencia frente a la sociedad. Día a día aprende que sus esfuerzos en la escuela no sirven para nada o casi nada, que la calle recompensa mal su dedicación laboral prematura como vendedor de periódicos, cuidador de carros, limpiabotas y que, por tanto, es mejor ni soñar ni trazarse metas que nunca podrán alcanzarse. La resignación sumisa la aprende no tanto como fruto de una transmisión de valores de una subcultura cerrada, cultura de la pobreza, cuanto como la verificación cotidiana de la inviabilidad o inutilidad de cualquier tipo de esfuerzo para cambiar significativamente su propia realidad dentro de un medio que es parte de un sistema social opresivo. Así como la marginación es generada por un sistema económico excluyente, del que por tanto los marginados forman parte en cuanto marginados, las actitudes y valores propios de la cultura de la pobreza están siendo continuamente causadas y reforzadas por el funcionamiento normal de ese sistema social del que los pobres son miembros. Dice, y aunque fuera cierto que, como afirma Lewis, el mundo es mucho más difícil eliminar la cultura de la pobreza que la pobreza misma, más difícil aún parece eliminar la cultura de la pobreza mientras se mantenga la pobreza y las estructuras socioeconómicas que la producen y perpetúan. Entonces, él ve la causa en el funcionamiento de las estructuras macrosociales, económicas, políticas y sociales, ¿sí? Que son las que generan y reproducen que esta cultura de pobreza o la pobreza misma, ¿no? Esta situación marginal de muchos, no pueda ser cambiada a pesar de los esfuerzos. Y en lo cotidiano, ¿no? Cada ser, cada individuo que intenta salir de ahí, evidencia
que en lo concreto las posibilidades son nulas. ¿Se entiende la diferencia del planteo? Perdón, Lore. Sí. Perdón. Sí. No, si querés corroboremos esto, si se entiende la diferencia, después decía lo que quería decir. Profes, entonces, ¿cuáles serían esas estructuras económicas, por ejemplo? Y son las formas del orden social, ¿no? Establecido e instituido. El paradigma, ¿no?, de orden social dominante, que es el capitalismo, y en su máxima expresión el neoliberalismo, ¿no?, que tiene sus propias normas y reglas y leyes, donde se concentra el capital en unos pocos, ¿no?, donde hay una cuestión de que el mercado impone sus reglas. Este funcionamiento social, económico y político es el que produce y reproduce la pobreza, que haya excluidos, que no todos tengan oportunidades. Sí. Baró entonces refiere a que deberíamos aplicar, por ejemplo, un socialismo, un comunismo, o ¿cómo sería lo que refiere Baró? No habla, no sé si habla, no es el fin del texto o de la idea, sino que justamente esta forma de funcionar es la que produce y reproduce la pobreza. Esto es lo que dice Baró. Ok, claro, me da intriga saber cuál era como su solución para estas estructuras económicas, políticas, sociales. Claro, él plantea él plantea una solución en términos de un sistema más equitativo o más simétrico, pero no habla en términos de ponerle a eso un nombre como vos compartís, ¿no? Sino que él da algunas alternativas concretas para empezar a poder romper esto que está instalado, ¿no? A lo largo del texto él hace todo este análisis para terminar el texto diciendo, bueno, ruptura del fatalismo, ¿no? ¿Cómo se rompe esto? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo al menos se lo interpela? ¿Cómo se lo conmociona este sistema tan instalado, ¿no? Y ahí da 3 alternativas que deberían ir de la mano para empezar a generar algún cambio en este orden social, ¿no? Y esas 3 alternativas es muy importante que ustedes las tengan en claro, las 3 salidas posibles que plantea Baró al fatalismo. Por eso decíamos al inicio que no se queda solo con el análisis, sino también propone una alternativa de salida. Ahora vamos a profundizar sobre esos 3 caminos posibles, pero entonces hasta acá que son lo que es importante es que ustedes entiendan. 3 caminos que no funcionan por separado, sino que tienen que darse, dice él, en un movimiento dialéctico, ¿no? Que uno con otro y el otro es lo que puede llegar a producir cierto cambio y cierta movilización de las estructuras, ¿no? Porque lo que se evidencia también es que hay bueno, ahora lo vamos a ver igual, pero una internalización de ese fatalismo que termina siendo funcional a estas estructuras macroeconómicas que son los que lo excluyen y que generan esa situación de realidad. O sea, termina siendo funcional el fatalismo al poder dominante. Entonces, en ese mismo sentido de internalización de estas normas y esa forma el síndrome fatalista colabora a que las cosas no cambien, ¿no? Ahora vamos a seguir igualmente abordando este camino de pensamiento. Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Que siempre Mafalda... ¿Querés que los lea? Sí. Dice Susanita, a mí también me lastima el alma ver gente pobre, créeme. Por eso cuando seamos señoras, nos asociaremos a una fundación de ayuda al desvalido. Y organizaremos banquetes en los que habrá pollo y pavo y lechón y todo eso. Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina y sémola y fideos y esas porquerías que comen ellos. La cara de Mafalda lo dice todo, ¿no? Teníamos otro más, ¿no? Sí. Siguen conversando, si se puede seguir conversar. Y Susanita, con un gesto señalándose la cabeza, un poco fastidiada, se la ve y dice, y dale, pero
no entendés que son pobres porque quieren. Usa la cabeza, papa frita, usa la cabeza. Mafalda dice, Dios mío. Pensá en qué casuchas viven, qué cachivaches de muebles compran, qué ropa usan, no te das cuenta que si además de ganar poco encima, tienen la manía de invertir en cosas de mala calidad, siempre van a ser pobres. Siguiente cuadro, se quedó sola. Y ella piensa, no hay caso. Con gente que no razona, no se puede. El silencio también es una respuesta por parte de Mafalda. Claro. Sí, esto es es esa situación en algún punto, ¿no? No es que hago un hilo conductor directo conceptual, pero de encerrona trágica, donde hay situación precisamente de dominador y dominado, en este caso. Está bueno porque ahora que lo menciona, profe, es que digamos, la gente que está marginada depende de la limosna, depende de que nos sobre algo. Una vez estábamos viendo, porque mi tía trabaja en ollas, digamos, ahora se le dicen, y la gente va a buscar comida y qué sé yo, y ella me decía, ahí me di cuenta que yo donaba lo que a mí me sobra. Yo nunca dono algo que está bien, que es mío. No, eso nunca. Yo dono lo que a mí me sobra y lo que yo no uso. Claramente nunca lo di en mal estado, pero siempre es lo que sobra para el que viene abajo. Y me pareció como una reproducción más chiquita de la teoría del derrame. Lo que a mí me sobra de derramo le cae al de abajo. Claro. En contraposición, por ahí como con lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esto de dar hasta que duela, ¿no? Digo, cuando uno se cree que está haciendo el bien, ¿no? Pero en realidad reproduce en algún punto esta situación de que a la población más vulnerable solamente se le da, ¿no? Limosna, caridad. No se le dan oportunidades concretas. Claro, la beneficencia. Hay la beneficencia que son un horror. Claro, claro. Que no empodera, que no logra salirse de esa situación, quien se encuentra atravesado por esa opresión, ¿no? Que el sistema no brinda oportunidades concretas. Da limosna como mucho, ¿no? Da lo que sobra. En eso los niños, como en tantas otras cosas, nos suelen enseñar un montón, ¿no? Cuando, no sé, me pasa a mí, por ejemplo, con mi hija, que cuando nos ponemos en la tarea de pensar en compartir juguetes o qué sé yo, elige el mejor librito de la colección. Y a veces uno dice, ay, ese que lo querés tanto. Y uno dice, no sé si es que yo lo quiero tanto. ¿No? Pero esto donde el niño puede como no estar tan atravesado por la lógica materialista o de consumo o de posesión de los objetos y puede compartir desde otro lugar, ¿no? Sí, todavía, Entonces, ¿no? bueno. Porque digo, es un paradigma de consumo en el que vivimos en esta época, ¿no? Donde el consumo es el que define, el tener es lo que define. Si tenés, sos, ¿no? Si tenés, vas a tener oportunidades, ¿no? Entonces, justamente estamos tan atravesados con esta idea de que teniendo, y esta deformación, ¿no? Teniendo además de marca, teniendo además, ¿no? Estas cuestiones de la cual todos estamos atravesados, desde el más rico hasta el más pobre. Entonces se condena que el pobre quiera tener eso, ¿no? ¿Y cómo? Si no tiene con qué, ¿cómo va a pretender tener lo mismo, ¿no? Y en realidad es la sociedad de consumo atravesando, ¿no? Las realidades de todos, ¿no? Ustedes saben que eso explicaba excelentemente bien Ignacio Leucovich, ¿no? Que si a los que les está interesando esta charla que estamos teniendo y este intercambio, Ignacio Leucovich es una persona que profundizó mucho sobre estos aspectos, ¿no? Y puso la lupa en esto que acaba de decir Lore, ¿no? Y él decía que incluso
a nivel de nuestra Constitución Nacional hubo reformas en artículos centrales donde ya no se llaman ciudadanos sino consumidores. ¿No? Y esto estableció nuevas pautas y nuevas formas de intercambiar con los otros, con esos otros que están desde el principio y con los que siempre intercambiamos. Y dice una frase de Ignacio Leucovitch que es maravillosa, dice, ya no somos ciudadanos compartiendo historias, somos consumidores intercambiando productos. Claro. Y hace todo un análisis de cómo esa nueva posición, esa nueva identidad produjo impacto en la forma de mirar la vida, ¿no? Esto de si tengo, bueno, asociado a la felicidad, sí, y si no tengo, asociado a la infelicidad. Y esta cuestión también de mostrar, ¿no? El disfrute a través de las posesiones. Uno disfruta cuando tiene, ¿no? Y pone la foto del plato que se pudo comprar de comida para disfrutar ese almuerzo, que en realidad es una posesión, ¿no? Es un consumo. Porque hay que tener para ser. Claro. Este es el mensaje. Si no tenés, no sos. Se fomenta esta unión de tener para ser y pertenecer. Sí. Entonces, si vos no tenés, no sos ni pertenecés. Y acá entonces establece Baró la funcionalidad política del fatalismo. Entonces él dice, ¿no? Él analiza este síndrome y dice, voy a empezar por el elemento de verdad, ¿no? Hay algo que es verdad en el fatalismo, algo que se evidencia, que está en lo concreto. ¿Qué es lo verdadero de esta descripción del síndrome fatalista, o lo que se evidencia? Es que, es verdad, resulta imposible lograr un cambio mediante esfuerzos, ¿no? Es verdad que, aunque me esfuerce, la realidad me demuestra que no voy a llegar, ¿no? Ahora, lo falso de esta actitud, de esta creencia fatalista, es atribuir la falta de progreso al destino o a Dios. No es por el destino y no es por Dios, ¿no? Él va a visualizar las causas concretas de por qué en lo efectivo es realmente imposible lograr un cambio, ¿no? Entonces él dice, y además, sí. Perdón, no, que además corre del centro de la responsabilidad a algo que es inaccesible, como Dios. Claro, claro. O sea, lo ubica en un concreto. Son las injusticias sociales repetidas, son las decisiones que favorecen a unos en desmedro de otros. No es algo a lo que no se puede acceder que está más allá. No, son decisiones concretas de personas concretas, de grupos hegemónicos concretos, ¿no? Entonces la responsabilidad queda ubicada en algo más objetivable, digamos, ¿no? Hay una mano levantada. No sé si me explico. Hola, ¿no es un poco, perdón, Lorete. Sí. ¿Es un poco contradictorio esto de que esta parte de lo verdadero? Porque está como queriendo decir que cualquiera que se esfuerce, si está en una situación desfavorable, igualmente aunque se esfuerce no va a llegar al objetivo o a llegar a cambiar su realidad. ¿No es un poco como contradictorio? Como que está metiendo a todo este grupo de gente que está en una situación desfavorable en la misma bolsa, digamos, como que nadie va a llegar aunque se esfuerce. No, pero bueno. El planteo es que no se trata de esfuerzo, porque como vimos en ese gráfico donde había un escalón grande y escalones chiquitos, si el punto de partida es diferente, por más que exista esfuerzo para cambiar de posición, la desigualdad va a seguir vigente. ¿Se entiende eso? O sea, lo que hay que mejorar son las bases para que todo el mundo, del mismo punto de partida, haga un esfuerzo. O de un punto de partida semejante, vamos a no generar utopías, ¿no? Pero de un punto de partida, digamos, semejante, qué sé yo digo, como mencionaron Lore y Mirta respecto de las universidades del conurbano, o de donde sea, que no son lugares centralistas. Esas universidades han sido creadas con una idea de que es nivelar desigualdades. Digamos, hacer llegar, si la Universidad de Medicina me queda lejos, poner la Facultad de Medicina más cerca para que puedas estudiar. En ese sentido. Trata de sacar el palo a la rueda, ¿no?
Claro, y entonces ahí sí decir, bueno, listo, como tiene a 10 cuadras, supongamos que sea así de lineal, ¿no? Como tiene a 10 cuadras la universidad, el sujeto que vive en Barrio Norte, porque está en Barrio Norte, además, la Facultad de Medicina de UBA, y tiene a 10 cuadras el de La Matanza o el de José Cepaz, en ese sentido, respecto a la distancia, se niveló. Respecto a la distancia solamente, ¿no? Obviamente. Hay otro montón de condiciones que van en juego, pero respecto a la distancia se niveló. Es una puntita. Bueno, listo, empezamos por esto, que es lo que podía hacer el Estado y es lo que debe hacer el Estado. Nivelar las desigualdades. Pero es eso, digamos, ¿no? Si yo tengo la escuela a 20 kilómetros, como en Iruya o como en, no sé, en un montón de lugares del norte, no estoy en las mismas condiciones que yo que la tengo a la vuelta de mi casa para llevar a mi hijo, ¿se entiende? Si esas condiciones no son las mismas, los esfuerzos, por más que uno haga un esfuerzo igual, si se pudiera medir hasta en energía, no llegás al mismo destino. ¿Se entiende eso? Sí, y en algún punto es como que lo que plantea, para continuar un poco también la respuesta, porque pareciera entonces que para qué esforzarse, ¿no? Y no es el sentido del planteo, sino que podamos también visualizar las causas que están por detrás, ¿no? Porque realmente con esfuerzo se lograría, pero en la clase marginada es la excepción. Es la excepción. Digo, millones de pobres y cuántos llegan a salir de la clase social, ¿no? Entonces, realmente es con esfuerzo, obviamente que sí, pero es la excepción cuando lo logran en comparación con toda la masa, ¿no? Y la mayoría empobrecida. En cambio, en la clase dominante o en la clase con oportunidades, es mucho más probable que esforzándose se obtenga el éxito. O sea, la excepción sería fracasar, ¿no? En la clase dominante cuando se emprende un negocio, ¿no? Emprenden un negocio y dicen, no, porque yo me esforcé. No, es porque tuviste las condiciones, porque tuviste las oportunidades, ¿no? Porque tenés una base que sostiene el éxito, ¿no? Que está propiciado en tu clase el éxito. Está más garantizado, por lo menos. A eso va el mensaje. Está facilitado, eso querés decir. Claro. Tal cual, está facilitado, favorecido, ¿no? Propiciado, reforzado. Y porque aparte se demuestra, ¿no? Que alguien posicionado, ¿no? Con muchas oportunidades, de familia rica, por ejemplo, ¿no? Que emprende alguna idea de negocio, se concreta también que obtienen éxito a través de esto, ¿no? O sea, se ve, se propicia, se refuerza, como que se refuerza la idea de que entonces si solamente el foco está en el esfuerzo, la realidad demuestra que entonces se esforzaron más ellos, porque los otros no lo obtuvieron, salvo algunas excepciones. Ahí va el mensaje sobre todo, ¿no? Y a cómo en realidad el fatalismo se constituye también con la verificación de muchos, ¿no? De que aún esforzándose no logran. Entonces hay una verdad del fatalismo de que hay una resignación, hay una sumisión, ¿no? A esa realidad. Es mucho más difícil en lo concreto, que salgan las ideas de que voy a salir de acá. Hay mucha gente que ya está resignada a eso, sí. Mi mamá es maestra y trabajó hace muchos años en el Estado, o sea, toda la vida trabajó en el Estado y los últimos años trabajó en escuelas como donde asistía una comunidad con muchas necesidades, con mucha delincuencia a su alrededor, mucha violencia, etcétera. Y una vez ella le planteaba, no sé si un juego o formas de poder solucionar cosas, eran nenes re chiquitos, entre 6 y 12 años, o sea. Y un nene le levantó la mano y le dijo, Señor, eso es para tus hijos, no para mí. No podés comparar la vida que vos le das a ellos que la vida que me da mi mamá a mí. Y el nene tenía 9 años. Cuando vino mi mamá llorando, diciéndome eso, pues se sentía fatal, porque dijo, no puedo hacer nada para ayudarlos. Claro. Entonces ahí a mí también como que me empezó a interpelar aún más de decir, no es solamente las ganas que tengan o no, sino que desde chiquitos pueden ver
que su mundo está condicionado ahí adentro y que nadie los mira, y que nadie se fija, y que si nadie se fija, ¿por qué yo me voy a fijar en mí? Claro. Es durísimo. Es durísimo, durísimo. El tema es también cómo uno se posiciona frente a eso, ¿no? Claro, pero la porque impotencia uno de tiene... su mamá. Claro. Claro, porque es verdad, sola ella, ¿qué puede hacer? Digamos, acá hay algo donde uno puede hacer, uno puede hacer algunas pequeñas cositas, pero no cambia situaciones tan grandes. Ahí la única forma de cambio viene desde lo colectivo. Claro. No hay chance de que uno... Ella siempre me hablaba de eso, de que Exacto. En ese tipo de comunidades ella siempre se imaginaba como una escuela mucho más grande en el sistema de gente que trabaje ahí, no solo trabajadores sociales, médicos, porque los nenes tenían un montón de necesidades. Totalmente. Que no podían ser cubiertas, ellos y sus familias. Entonces, nada, como que me chocó eso y sin embargo ella seguía yendo y dice con que alguno, después de grande, porque le ha pasado, diga, señorita, usted me enseñó una forma distinta, dice, yo con eso me conformo, no puedo cambiar sola, claro. Sí poner mis ideas. Sí, es valioso y es súper valioso, pero bueno, uno sabe que va a ir a lo mínimo, al átomo, ¿no? Va a ir a nivel atómico nada más. Que no es poca cosa, ¿no? Que no porque es poca cosa, tal cual. Si cada maestra o alguna pudiera enlistarse en ese pensamiento de tu mamá, esa soledad se volvería menos soledad, ¿no? Es una gota de sal en ese mar, pero bueno, digamos, existe. Por supuesto que no puede lograr cambios estructurales, y eso es lo que nos frustra también a veces como profesionales de la salud. Salimos con todo el entusiasmo y ver que tipo, esto, ¿cómo se hace? No, es un monstruo, no se puede cambiar. Pero también no abandonar la posición, ¿no? Lo que venimos rescatando siempre, la posición, es decir, la actitud, más allá ¿no? de los impedimentos. Sí, la actitud, ¿no? Del más allá de los impedimentos estructurales. De poder comprender las causas. Porque Ulloa, cuando habla de la ternura, por supuesto que habrá tenido una expectativa de cambio estructural, que la ternura se instituya en todo el sistema, pero no olvida lo individual, es decir, el buen trato que yo tenga con mis pacientes, porque recuerden que cuando yo habla de sufrimiento, él dice, este sufrimiento no es el sufrimiento del que hablan otros, que es el sufrimiento inherente a pertenecer a la cultura. Es un sufrimiento con valor epidemiológico que crece agigantadamente porque cada vez más poblaciones están arrancadas de raíz de los beneficios ambientales. Entonces, mientras no se cambie estructuralmente esas situaciones donde poblaciones enteras están arrancadas de sus derechos, ese sufrimiento va a seguir estando. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo perpetuamos o desde nuestro lugar instituimos la ternura? Como modo de resistir y como modo de tal vez poder empezar a teñir esa cultura de la mortificación de algo que tenga que ver con la vida, con el buen trato, con ese momento de escudo, de protección. ¿Se entiende el paralelismo entre Ulloa y esto que estamos hablando? O sea, son cosas estructurales que en soledad son imposibles de cambiar, pero que también desde esa soledad uno algo con eso puede hacer, más que adaptarse y reproducirlo. ¿Se entiende? Porque si uno tiene internalizada la idea, ¿no? Socialmente establecida respecto de los pobres, ¿no? Y esta cuestión de, si uno sostiene como idea, los pobres no se esfuerzan, ¿no? Realmente se siente y se comporta en consecuencia, ¿no? Entonces, justamente la internalización de nosotros, ¿no? De esa representación y no tener una mirada un poco más ampliada sobre las causas, ¿no? De las causas que esa persona en sí, ¿no? Que uno tiene la situación de interactuar con esa persona, si uno, según la idea que uno conlleve, es el sentimiento y es el comportamiento, ¿no? Que uno tenga también con esa persona. Y es la posibilidad de darle algo,
¿no? Como ternura, ¿no? Como decía, buen trato, una mirada comprensiva, ampliada de su situación, seguramente va a cambiar en algo su realidad. Pues si no están condenados a la mirada estigmatizante, ¿no? Los pobres son delincuentes, los pobres son vagos, los pobres son, ¿no? Todas estas cuestiones que en nada enriquecen la posibilidad de salida. También se me viene, ay, no me acuerdo en qué más. Creo que la interculturalidad, que veíamos como la concepción paternalista que se tiene, por ejemplo, de los países centrales con los países periféricos, pero también la reproducimos nosotros en esto de tener que cuidarlos en vez de realmente, es como cuando, no sé, a mí me gusta hacer el paralelismo con terapia, o sea, el terapeuta te da herramientas y vos las usás o no, pero como generar herramientas, no soluciones de una sin tener como, no sé, como un contexto, un análisis, saber qué necesita esta población, qué no necesita, qué ve como necesidad, qué deseos tiene. Porque si no, no vemos ningún deseo y nada, como son pasivos, listo, les llevo todo claro. y no genera un intercambio real de lo que está pasando. Está buenísimo lo que decís y esto se enlaza cuando veamos, no se olviden, cuando veamos psicología comunitaria. Es dar lo que yo creo que necesita el otro y no preguntar qué necesitas. Sí, digamos, cómo construir poder en la comunidad, ¿no? Generás esa necesidad. Si vos le das al otro aquello que vos querés que necesite, le generás la necesidad. Y no le preguntás, bueno, a ver, pensemos juntos, o pensá o decime qué necesitas y veo si yo te lo puedo facilitar. Eso, como vos muy bien señalás, Ailén, se da en en los ámbitos más pequeños y también a nivel macroeconómico, digamos, si uno se pone a pensar en el lugar, como dijimos antes, de países periféricos y países centrales. Es importantísimo lo que dijiste. Sí. Bueno, continuamos con esta idea de la funcionalidad política, ¿no? De cómo termina siendo reproductor, ¿no? de la misma situación, ¿no? La realidad estructural de una sociedad, y esto bien, piénselo desde Berger y Luhmann, ¿no? Y esta cuestión no es un dato natural, sino histórico, cuya construcción y funcionamiento involucra la intersubjetividad de grupos y personas que forman esa sociedad. La dominación logra su estabilización cuando encuentra acogida en el psiquismo de las personas y cuando se vuelve concepción de vida y sentido común. ¿Sí? El fatalismo es una realidad social externa y objetiva antes de convertirse en una actitud personal interna y subjetiva. Este es el planteo de Baró. No hay una realidad, una realidad construida, ¿no? Que no es un dato natural, sino que tiene que ver con las condiciones históricas, económicas y sociales de producción, y es una realidad externa y objetiva antes de convertirse en una actitud personal, interna y subjetiva. Lo que pasa es que en esta cuestión, ¿no? De la relación del afuera y el adentro, donde obviamente que el contexto determina también mi subjetividad y la subjetividad de los grupos, ¿no? Entonces las clases dominadas no tienen posibilidad real, en este sentido, si uno lo piensa como cerrado, ¿no? Como inmodificable, de poder controlar el propio futuro. Mediante el fatalismo adquiere sentido la inevitabilidad de condiciones que no abren más alternativas que la de someterse a su destino. Esto de la profecía autocumplidora, ¿no? Aunque el fatalismo constituye un síndrome personal, representa un correlato psíquico de determinadas estructuras sociales. El orden y funcionamiento de cada régimen social propicia unas actitudes mientras dificulta otras. Premia, ¿no? Algunos sectores, algunos comportamientos, mientras en el otro se los castiga y prohíbe, ¿no? La estructura social, económica, política, lo macro, determina que después la actitud, ¿no? Sea esa. Ahí es donde ve la causa, Baró. Entonces, esto cuando uno habla de la funcionalidad, es funcional a, digamos, este fatalismo resulta ser funcional al sistema dominante. Este fatalismo, esta condición, digamos, de vida,
le hace el juego al sistema. Claro, le reditúa, le lleva agua a su molino, digamos. Exactamente. Él dice, es un poderoso aliado, ¿no? De los poderes dominantes, ¿no? O sea, termina siendo funcional. Se nutre de eso para continuar, ¿no? Para reproducirse. Porque en tanto se internalice esta situación de que las cosas no pueden cambiar, porque es mi destino, porque es así, porque la vida es sufriente, porque esto que se internaliza, que tiene que ver con lo que en lo concreto no posibilita oportunidades de logro, ¿no? Termina siendo aliado del poder funcional, del poder dominante, ¿no? En dos aspectos cruciales, va a decir Baró. Al justificar una postura de conformismo y sumisión ante las condiciones, hacia las condiciones sociales que se imponen, como si se tratase de algo de la naturaleza, ¿no? Las cosas son así, les ahorra a la clase dominante la necesidad de recurrir a mecanismos de coerción represiva, ¿no? O sea, como la gente no se queja de su realidad, porque no ve en las condiciones de funcionamiento la causa de su pobreza, entonces no se violenta frente a eso, lo toma como resignadamente y con conformismo y sumisión, le ahorra tener que recurrir a mecanismos de represión, coerción, ¿no? En primer lugar esto, ¿no? O sea, ni siquiera hay que reprimir actos de pedidos de justicia, ¿no? En este sentido. Y al inducir a un comportamiento dócil frente a las exigencias de quienes tienen el poder, contribuye a reforzar y reproducir el orden existente. No se vive en un caos, en una cuestión de luchas. Sí. Sí, y pensaba también que este punto 2 que decías antes, al inducir a un comportamiento dócil frente a las exigencias de que tiene el poder, contribuye a reforzar y reproducir el orden existente, y que no hay necesidad de recurrir a mecanismos de coerción represiva. Pensaba en relación a lo que decía Mayra, que nosotros, digamos como sociedad, no nos escandalicemos frente a lo que sucede también. Le ahorra poner en marcha mecanismos de represión, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no?